Presidente Santos, vamos entonces a conversar rápidamente con la ministra de Justicia, Marisol Perestello, quien siempre es un placer tenerla en el programa. ¿Cómo estás? Ministra, muy buenas noches. Sé que está full, que no viaja también ahora de madrugada a Ayacucho, por eso gracias por estar esta noche. No, gracias a ti por la oportunidad. Ministra, a ver, los decretos de urgencia, ¿por qué no ir a la raíz del problema y finalmente plantear también un cambio, un cambio de fondo en la manera como se contrata en el Estado peruano? Por ejemplo, planteamos el decreto del año 1991 para que estas empresas no puedan sacar el dinero cuando les provoque, porque obviamente han sacado provecho de estos temas. Solamente de urgencia. Una de las características de urgencia es la temporalidad. Es solamente un año. ¿Qué se viene después? ¿Esto va a alcanzar? A ver, gracias por la pregunta. Hay un conjunto de medidas legislativas que ya se adoptaron. De hecho, se solicitaron antes de que se conociera todo el escándalo de Odebrecht, en la dimensión en la que se conoce ahora. ¿Y por qué se solicitaron esos decretos legislativos? Porque había un modus operandi y una recurrencia que ya se había demostrado, proyectos de ley que ya se habían planteado y que finalmente, por distintas razones, no se habían convertido en ley. Y te hablo de lo que se conoce hoy como la muerte civil, que no es otra cosa que la inhabilitación perpetua para funcionarios. No van a haber ya funcionarios corruptos en la administración pública por sentencia penal para adelante, pero también porque se ha convertido en una causal de destitución. Tú tenías un corrupto que había salido expulsado de Piura y que terminaba siendo gerente municipal o tenía un alto cargo en alguna dirección, en algún ministerio, o en Tumbes, porque no había cruce de información. Hoy estamos trabajando en una plataforma con el Poder Judicial que nos permite identificar todos los sentenciados por corrupción, por ejemplo el gobierno de Ancash, si están trabajando en algún lugar en cualquier parte del Perú, identificados, habrá un plazo perentorio para que lo voten, porque hoy es una causal de despido. Entonces se ha hecho una corrección general de todos los procesos administrativos y de todas las protecciones que te daba la norma, de las cuales había abuso, y la ley no ampara el abuso del derecho. Así que lo que se ha hecho es construir un andamiaje jurídico que institucionalice la lucha contra la corrupción, que no puede haber una persona que sea la que luche contra. Esto es un Estado de derecho, acá no rigen los hombres, rigen las leyes, y por eso necesitábamos esa protección. Entonces, corrupción cero en términos de administración pública, expulsando a todos los funcionarios que han sido sentenciados por corrupción. Candados en la administración pública para la contratación, flexibilidad por supuesto para invertir, pero invertir con mecanismos de seguridad que no hagan que una empresa corrupta se cambie de nombre, cambie de socios, ponga de gerente general al señor que tiene más de 70 años y una enfermedad terminal para que elude la responsabilidad penal de la empresa. Hoy la responsabilidad de la empresa está también comprendida en el Código Penal, pero además están comprendidos más del 60% de las reglas de contrataciones en el Estado se modificaron vía decreto legislativo. Transparentar el Estado para que un periodista acucioso, para que los ciudadanos puedan hacer seguimiento de los procesos, de las gestiones que se hacen ante una empresa. Cuestionaron justamente eso, dijeron que se quedó corto el tema de la transparencia y de pedir información, acceso público. Hay crítica en dos sentidos en la ley de transparencia. Yo les pido que por favor esperemos a que se implemente, y una es que no es un organismo técnico, o sea que se cuestiona la autonomía, pero aquí Servir nos exigió, y tenía razón, que si la única facultad que se le había dado a nivel nacional era la facultad sancionadora, carecía de sentido comenzar a desmembrar las opciones que tiene Servir. Así que va a sancionar Servir a propuesta del Tribunal de Transparencia. O sea, no es que no haya quien sancione, es que tú vas a hacer que sancione la entidad encargada de vigilar la conducta ética de los funcionarios. Pero además se ha cuestionado también la autonomía en la elección del tribunal. Nosotros garantizamos un CAS absolutamente limpio, con un periodo de tiempo que garantice que no van a haber cambios si no nos gusta el funcionario designado. Pero además se cuestiona una serie de especificaciones que se plantearon en el proyecto. Yo no tengo más que palabras de gratitud para la comisión que hizo este esfuerzo, pero espero que en el reglamento se logre satisfacer todas esas demandas y que ya en la ejecución de esta dirección, que es una dirección autónoma, se pueda ver la eficiencia de un Estado transparente. Y si en el transcurso nos damos cuenta que hubieron errores en la concepción, se corrigen, Cristian, pero caminamos. Mira lo absurdo. Hay una ley de transparencia en el país. Estamos tan mal que tenemos que hacer una dirección para que supervise el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque no transparenta. Pues porque en la práctica el informe a 10 años de la Defensoría Pública lo que dijo es, sí, pues hay una ley, pero no se cumple. Necesitamos a alguien que la haga cumplir. ¿Y qué cosa es la parte que no se cumple? Precisamente la parte de contrataciones, precisamente la parte de procesos internos de gobiernos locales, subnacionales, pero también del gobierno central. ¿Eso no nos dice automáticamente que justamente ese era un nido de corrupción?
supuesto, ¿Qué se ha hecho para cambiar? No el tema únicamente de la transparencia, porque la transparencia permitirá investigar, pero no evitar que se cometan justamente actos de corrupción. Por eso, Cristian, tu planteamiento es tan interesante, porque Odebrecht es un síntoma, igual que el chapatuchoro, igual que esta sensación de justicia en mano propia. La gran enfermedad detrás de todo esto es la impunidad. Mientras la gente sienta que puede hacer lo que le da la gana en este país y que no va a tener responsabilidad por sus actos. Hablo del funcionario que recibe una coima, hablo del que ofrece la coima, hablo de la gran empresa, hablo de la pequeña empresa. No vamos a lograr institucionalizar un sistema que permita que no se roben el dinero de los peruanos. Porque no es la plata del Tesoro Público, Cristian, es la plata de tus impuestos, de los míos, de la gente que nos está viendo, los minutos y las horas que le quitas a tu familia por trabajar, para que un sinvergüenza reciba 20 millones de dólares por dirigir una obra. Entonces esas cosas se tienen que acabar. Se tienen que acabar, Cristian, porque no da más. O sea, acá no gana nadie, fracasa el sistema político. Ok, pero ministra, perdón, me ha hablado justamente de los que, digamos, de lo que plantearon como decretos vía las facultades. Que son medidas de corto plazo y de mediano plazo que van a tener un resultado, obviamente, a largo plazo, pero que ya están dadas. ¿Por qué se tuvo que dar un decreto de urgencia? Sí. Porque Odebrecht, y como Odebrecht, un conjunto de empresas que han aceptado responsabilidad en otros países y un conjunto de empresas que serán sancionadas en el corto plazo o en el mediano plazo, existían vacíos legales respecto de qué cosa podía hacer el Estado para proteger su patrimonio. Y a mí no me van a contar el cuento, porque yo he estudiado Derecho para usar la ley, que la protección legal protege actos ilegales. O sea, tú no puedes revestir de legalidad un acto ilícito. Eso no tiene ningún sentido. Y entonces lo que se ha hecho es decir, mira, mientras se determina cuál es tu situación jurídica, no te vas a llevar un centavo del país. Porque si tú te llevas la plata del Perú, yo no voy a poder ver la reparación civil que se fijará ¿Eso no en su va momento. contra el convenio de estabilidad jurídica? ¿Cuántos convenios de estabilidad jurídica tiene firmados Odebrecht con el Estado peruano? Debe tenerlos en la mayoría de los contratos, no te puedo dar el número exacto, pero en general todos los contratos se han firmado después de esa norma con convenio de estabilidad. Yo no voy a criticar esa ley porque en su momento, año 91, situación de post-terrorismo... pero ¿tiene sentido mantenerla ahora? No, y que todo... no. Ok, eso va a ser una... ¿Se compromete el Ejecutivo a cambiar eso? Nosotros estamos planteando que este decreto de urgencia se convierta en un proyecto de ley para corregir las distorsiones, no lo que hay detrás de este enfoque de vamos a invertir, vamos a promover la inversión, queremos inversión porque solo el trabajo genera, o sea, solo la distribución de riqueza solo se da a través del trabajo con justicia. Pero eso no se logra sin inversión. ¿Pero están seguros que Odebrecht no podría llevar al CIADI justamente por este convenio de estabilidad jurídica? El decreto de urgencia lo hemos estudiado de tal forma, porque no ha sido una cosa que se nos ocurrió y lo escribimos, tenemos trabajándola 2 semanas, desde que se ejecutó la carta de garantía, se comenzó a trabajar en alternativas que nos permitieran las 3 cosas que nos permite el decreto de urgencia. ¿Cuáles son? La primera, dentro de la ley, por supuesto, y para no ir hacia, porque ya lo peor que nos podría pasar es que le tengamos que pagar encima a una empresa que ha entrado con sobornos al Perú un arbitraje internacional, y eso sería el colmo. Entonces, primero, no sacas plata del Estado peruano hasta que no tengamos un fondo garantizado para el pago del íntegro de la reparación civil. ¿Puedes seguir pagando tus deudas? Por supuesto que sí. ¿Cómo no vamos a dejar que se paguen los sueldos de los miles de trabajadores? ¿Cómo no vamos a dejar que se paguen los compromisos adquiridos que se puedan probar en bancos o en contratistas? Pero sacar plata, que sería tu utilidad, de ninguna manera. Primera medida adoptada, clara y directa. Segunda medida, tú quieres vender y tienes un contrato ley protegido constitucionalmente, además. Yo voy a mantener tu contrato ley, pero tu comprador, si le quieres comprar y que yo no repita contra ti, no te planteo una cosa que se llama la acción pauliana, que busca declarar nulos los contratos que se hacen cuando se puede probar que lo que se buscaba era eludir una deuda. Si tú no quieres que yo te responsabilice solidariamente de tu compra, no me he metido con el contrato. Le he dicho al comprador, ¿quieres que te proteja? Pídeme permiso. Dime que estás interesado en comprarle a la empresa que fuera, hablemos de Odebrecht en particular, que le quieres comprar, perfecto, yo me siento con ustedes sin ninguna vergüenza, todo es transparente además en el ministerio. Pero justamente en aras de esa transparencia, ¿se han sentado ustedes con Odebrecht? Sí, claro. ¿Y ellos se han comprometido a no ir a CIADI? A ver, si van a CIADI o no van a CIADI, no lo van a ganar, porque la norma, el decreto de urgencia está blindado. O sea, no es un decreto de urgencia hecho para cumplir. Yo creo que algunas personas que han criticado, que me parece lícita la crítica y se tomará en cuenta, no lo habían leído el primer día. O sea, esto es muy claro. Si tú quieres comprar, le pides permiso al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que en realidad no es al Ministerio de Justicia, es a la Procuraduría. Pero como depende del Ministerio de Justicia, y la Procuraduría te dice, si quieres vender, a mí por si acaso me debes un aproximado de 500 millones.
Así que eso es lo que tiene que quedar en un fideicomiso que se ha abierto, especialmente estamos trabajando en eso con el Banco de la Nación, para que se depositen ahí esos dineros hasta que se determine el monto de la reparación civil. ¿Me puede contestar la Procuraduría? Aún no lo determino. Ah, bueno, si aún no lo determina, se quedará el 100% de la utilidad. Ok, pero ¿cuál es ese blindaje del cual hablaba? El blindaje de la norma es que tú no tocas el contrato ley, tú vas al comprador a decirle, oye, ¿quieres vender? Si quieres comprar, compra, y compra con esas reglas contractuales, pero para que yo no repita contra ti, no te responsabilices solidariamente, la plata que tú le ibas a destinar, la pones en un fondo para el pago de la reparación civil y Odebrecht tiene que aceptar esas condiciones si quiere vender. Ok, ahora usted me dice que finalmente estos decretos de urgencia, justamente por la característica... Me falta una sola cosa. Las concesiones, que es lo tercero. Sí. Estas concesiones, tú sabes que cuando hay una concesión hay un flujo de caja, entonces yo te digo, bueno, en el año 14 el 90% va a ser para mantenimiento y el 10% es mi utilidad. Ese 10% al fondo, al fideicomiso. Sí, pero el tema del mantenimiento también habría que ver si es que no también con la anuencia de funcionarios corruptos se ha sobrevalorado el tema del pero mantenimiento. Ahí tú tienes que ver qué cosas se puede hacer dentro de la ley sin permitir el abuso del derecho y sin exponerte a un CIADE. Esto es, con el decreto de urgencia, lo que se puede hacer, que es poderoso, que es fuerte, que nos blinda y que convertido en ley rompe el problema de la temporalidad. Porque en un año no vamos a tener todas las sentencias condenatorias que quisiéramos. Ok, pero digamos, los convenios de estabilidad jurídica también se van a revisar. Me imagino que también se va a poner la cláusula anticorrupción en todos los contratos. En todos los contratos, ya lo anunció el MTC. Mi pregunta es, ¿esto es una reacción al escándalo Odebrecht o lo tenía pensado el presidente Kuczynski desde que entra al gobierno? El tema de la incorporación de la cláusula anticorrupción, mover el tema de este decreto supremo con los convenios de estabilidad jurídica. Odebrecht ha puesto en evidencia varias cosas y no podemos tapar el sol con un dedo. Hace 5 años, Odebrecht era la empresa modelo. Era una empresa que contrataba en todo el mundo. 2011, hace 5 años ya le sacaba la mura y me mandaba cartas notariales. Te doy probablemente un año, pero no era lo que es hoy. No era ni siquiera considerado, ni se imaginaban que le había pagado 20 millones de dólares a un expresidente de la República. O por lo menos que presuntamente se lo había pagado. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer acá? Tú tienes que ser capaz de reaccionar políticamente dentro de la ley para proteger los intereses del Estado y garantizar dos cosas. Que continúe el servicio y con eso el pago a proveedores, a trabajadores, etcétera. Y que al mismo tiempo se garantice el pago de la reparación civil. Esas dos cosas se han garantizado. Además de las medidas cautelares que ha adoptado SUNAT y que seguramente se podrán pero mi pregunta sí será un tema de fondo y lo plantea Fernando Díaz hoy día. ¿Por qué no se aplicó la cláusula anticorrupción en la adenda en el contrato de Chincheros? Porque no todos los contratos han tenido cláusulas anticorrupción y lo que ha hecho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que lo ha publicado... Pero entonces no ha sido una premisa del presidente Kuczynski cuando llegó al gobierno, ha sido a raíz del escándalo Odebrecht. A raíz del escándalo en general, porque hablamos de Odebrecht, pero Lavallato es bastante más que solo Odebrecht. Claro está. Claro está. Digamos, Odebrecht hoy está en el foco y nos toca tomar todas las medidas necesarias para que no salga un centavo ni de Odebrecht ni de nadie que haya llegado a lucrar. Ok, entonces los decretos de urgencia, digamos, son justamente de urgencia para reaccionar ante el caso Odebrecht. Inmediatamente. Pero tiene, digamos, la voluntad de hacer los proyectos de ley para que finalmente... Hacer los correctivos en las cosas que se evidencia de las investigaciones que se están dando y en las cuales las investigaciones del Congreso seguramente serán muy útiles, que es para lo que sirve una comisión del Congreso, para resolver, más allá del caso concreto, los problemas legales que en él se ponen en evidencia. Pero además, Cristian, si tú vas al antes, que es una pregunta que me habías hecho al comienzo, ¿por qué esos contratos ley, por qué no revisas esos contratos ley? ¿Por qué tienen una protección legal, nos guste o no? Pero lo que no tiene una protección legal es el dinero ilícito que se puede haber generado. ¿Cuál es el trabajo del procurador y del fiscal ahora? Revisar cada contrato, a ver si es que ese soborno que se pagó fue para dirigir el contrato. ¿Lo está haciendo la Procuraduría? A ver, la Procuraduría es autónoma, y cuando yo digo que es autónoma no es pose, es autónoma, yo no me meto en las decisiones, simplemente facilito el convenio con SUNAT para que tengan información, facilito movilidades para que se pueda movilizar. ¿Está satisfecha con lo que viene haciendo la Procuraduría o tiene muchas más expectativas? Yo no le hubiera pedido a Julia Príncipe que asumiera la defensa jurídica del Estado si yo no creyera que lo podía hacer mejor que yo, porque la presidenta era yo. Y si se lo pedía a ella es porque tiene una experiencia y una trayectoria personal que me garantiza idoneidad, que es honestidad y experiencia en términos de defensa de los intereses del Estado. Ha dicho que entonces espera más, pero que tiene confianza. No, espero más de todo el sistema, que seamos capaces de adelantarnos. ¿Y el Ministerio Público también están satisfechos con lo que está haciendo el Ministerio Público? Espero más de todos nosotros, Cristian, porque los sinvergüenzas siempre están un paso adelante. Siempre están un paso adelante, entonces tenemos que ir muy rápido, tenemos que estar todos juntos, no podemos pelearnos entre nosotros. Pero no teme, por ejemplo, que Jorge Barata, porque Odebrecht sigue teniendo intereses, tiene intereses en el gasoducto del sur, etcétera, etcétera, y parece que empieza a dar información que
a simple vista, obviamente le conviene al propio Odebrecht, porque arranca con Irsa Sur, un tema por el cual ya han pasado muchísimos años y ha recuperado todo el dinero con una utilidad, y sin embargo en el gasoducto del Sur, que todavía tiene un tema pendiente ahí, pues hasta ahora no dice nada. ¿No hay ese temor de parte del Ejecutivo? Hay una decisión del Ejecutivo firme. Odebrecht se va. Eso no se está negociando. Se tiene que ir de una forma ordenada, garantizando el pago de la reparación civil, que se asuman las responsabilidades penales. Por eso no pide penales. disolución de Odebrecht como manda la Ley General de Sociedades, le da esa potestad. La Ley ¿Esa es la General razón? de Sociedades nos da una alternativa vía decreto supremo, pero que tiene que ser validado. No creas que no estudiamos ese procedimiento del 410. Pero claro que lo la estudiamos. disolución, digamos, complicaría también la continuidad de las inversiones que también la tienen ustedes como No solo prioridad. eso, empresas nacionales. Entras a un proceso de liquidación y es mucho más complicado que lo que estamos haciendo nosotros ahora. O sea, no te olvides que acá hay gente trabajando, hay obras pendientes de ejecución, hay expectativas de la población y además hay que revisar lo que existe. ¿Qué contratos se hicieron bien y qué contratos se hicieron mal? Los que se hicieron mal, revisar si puede alegarse nulidad o no. En cada caso, eso es trabajo de la Fiscalía y trabajo de la Procuraduría. ¿Qué arbitrajes se hicieron bien y qué arbitrajes se hicieron mal? Yo acá quiero decir algo que lo dirá el presidente en su momento, porque es en realidad él quien ¿Cómo así tiene que valorarlo. El único que ha ganado un arbitraje a Odebrecht ¿Cómo así lo ganó? ¿Qué papel tenía? ¿Qué papel tenía? Hizo lo que tenía que hacer, defender los intereses ¿En qué del tiempos? Estado. ¿En qué momento? Cuando era así? ministro. Él no contará los detalles. Yo prefiero no meterme en un tema que no conozco en profundidad porque no estuve en la época. Pero se lo dije en su momento, presidente, si el único que ganó ese arbitraje fue usted, eso hay que decirlo. ¿Pero cómo así lo ganó? ¿Acaso hizo de abogado o simplemente no, porque eliges árbitros que defiendan los intereses del Estado? Ok, quiere decir que usted siente que en los arbitrajes anteriores también el Estado ha cedido para que gane Odebrecht. Yo no hago juicios, yo soy abogada, yo presumo inocencia, veo pruebas, pero obviamente creo que una buena investigación te tiene que llevar a que revises todo. El 100% de los actos que se hicieron para ver si se pagaron 20 millones, ¿para qué se pagaron? Correcto. Ahora, yo solamente le hago la pregunta y con esta me voy a la pausa. Antes de que el presidente Pero Kuczynski... además también hay que revisar las adendas, en qué época se hicieron, cuándo se hicieron. Pero por supuesto, Pero ya hay presupuesto, ya hay tiempo en la Procuraduría, en el Ministerio Público para hacer esa chamba. Al Ministerio Público ya se le, el 007 y el 010, si no me equivoco, ya se les asignó los 10 millones que pidieron a Fiscalía y se le ha triplicado, se le va a dar 30 millones específicamente para las investigaciones en temas de corrupción. Por supuesto, la Fiscalía dispondrá ese dinero como considere. Ya se le dio los 10 millones al Poder Judicial, ya está el desembolso, ya se publicaron los decretos y la Procuraduría pidió primero un monto menor, ahora ha pedido 6,5 o 7 millones que también se le van a entregar junto con 4 movilidades que vamos a entregar la próxima semana y con el convenio de SUNARP para que tenga acceso a la información y pueda hacer las investigaciones en términos de propiedades y de poderes, etcétera. Entonces, correcto. Hay una ayuda dentro de lo que nos toca. El presupuesto, es que es la parte financiera netamente. Sí, no, déjame pues, hacerle una pregunta para irme a la pausa, ministra. Ayer usted en el diario Gestión, ¿no? PPK no tendrá problemas en explicar cuál fue su participación en el contrato entre el gobierno de Toledo y Odebrecht para la construcción de la carretera interoceánica. ¿Cuándo? Mira, nosotros en Consejo de Ministros... ¿Le han pedido? No, no hay ninguna necesidad. El presidente empieza una reunión dando ni siquiera las explicaciones, comentándonos y compartiendo con nosotros este tipo de preocupaciones. ¿Y a usted no le ha permitido que nos cuente un poquito? Porque hasta ahora el presidente no nos quiere contar. El presidente sabrá el momento y ese será el momento adecuado. No, yo no le hago la tarea ni le doy indicaciones. El presidente es el jefe. ¿Usted no cree que ya él nos da las órdenes y nosotros las acatamos? ¿Ya podría haber sido el momento adecuado? El presidente sabrá cuál es ese momento. Lo que yo te sé decir es que quienes lo estamos acompañando en esto creemos firmemente que es un hombre que va a llevar al país con una mirada distinta a eso que queremos. Hoy dijo él una frase que yo quiero compartir con ustedes. La inversión en un país es una muestra de confianza. Entonces hay que generar inversión en este país, hay que recuperar la esperanza, porque Pero queda claro también que hay calidad de inversión, ¿no? Queda claro, pero entre empresas brasileras y todas las empresas que no han venido al Perú desde el gobierno del presidente Toledo. Yo no quiero ahora atribuirles nacionalidad a los corruptos, porque los corruptos no son ni de un partido ni de una profesión o ocupación. Los corruptos son corruptos y su papel y su juego es acercarse al poder, acercarse a la prensa. ¿Quiénes han permitido con tolerancia que vengan únicamente los corruptos? Eso me lo responde tras la pausa, por favor. Pausa y regresamos, no se muevan. Sí. Correcto. Sí, seguimos conversando con la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Bueno, me quedó pendiente una pregunta también, pero yo le quería hacer
finalmente, ¿qué otras cosas van a cambiar para, como lo ha dicho, la inversión es un tema de confianza? ¿Cómo así generar la confianza para que no vengan pues las empresas que han venido, sino para que vengan las mejores a competir en las mejores condiciones? Se habla, por ejemplo, de que cuando llegaron las brasileras ya conocieron tan bien el sistema que empezaron justamente a presentar proyectos, tanto así que ganan una licitación para el gasoducto de 1.300 millones y quizá parece que por apoyar financieramente a un partido que después gana, se sienten tan empoderados de haber cambiado el proyecto de 1.300 millones a 7.300 millones que convirtieron justamente en el gasoducto del sur a este proyecto que hemos conocido y que se ha caído hasta hace poco. ¿Cómo cambiar ese tema? Planificación, la palabra que los liberales peruanos, pseudoliberales llamo yo, le tienen tanto temor. No sé, ¿Es factible planear cuáles son las prioridades en infraestructura? Mira, es tan factible que uno de los objetivos del presidente Kuczynski y por el que se ha elegido a la jefa de la SUNARP por un concurso, como no ha pasado nunca en la historia del Perú, es la primera vez que hay un concurso transparente, hasta con polígrafo de por medio, y ha ganado la nueva jefa de SUNARP, ha sido jefa de catastro. Nosotros tenemos que tener en 4 años un catastro en el país. ¿Puedes creer que este país no tiene un catastro? Si tú no tienes un catastro, no puedes hacer ordenamiento territorial. Y si tú no planificas el país, andas en salto de matas. Uno tiene que ser capaz de mirar a 10 años, trabajar en corto plazo, pero sabiendo a dónde vas, porque si no te llevan de las narices. La ruta, el destino tiene que estar muy claro. Entonces, y eso lo ha entendido, presidente Kuczynski, porque antes él ya viene, o sea, podríamos evaluarlo, compararlo contra lo que hizo durante el gobierno de Alejandro Toledo. Por supuesto, compárenlo con toda su trayectoria. Yo creo que la trayectoria del presidente Kuczynski ha marcado una línea muy clara. Y esa trayectoria, ¿qué dice? Inversión, toda la inversión privada que sea necesaria. Supletoriedad, allá donde la inversión privada no va a llegar porque no le resulta rentable, pero se necesitan colegios, postas médicas, servicios de agua, ahí llega el Estado. Subsidiariedad, si el Estado grandote puede hacerlo, pero también lo puede hacer el gobierno local, fortalece al gobierno local, no te lo cargues porque necesitas una relación más directa que conoce la problemática exactamente en el lugar. Esa ha sido su conducta y también ha sido su conducta una preocupación por los más pobres, en un tema particular que además define la pobreza en nuestro país, el agua. Sí. Entonces hay un trabajo con un discurso economista, o sea, un discurso mucho más numérico, mucho más porcentual, probablemente desprovisto de esta sensibilidad social tan cargada de palabras, pero que aterriza en una lucha frontal contra la pobreza y en una lucha frontal contra la corrupción. El presidente Kuczynski lo ha dicho en cada Consejo de Ministros y lo dice siempre. A mí nadie me va a encontrar un sol que no sea producto de mi trabajo y de mi esfuerzo. ¿Y usted confía plenamente en eso? Si no lo creyera, yo no habría apoyado y postulado en mi partido la primera vez para ser con él candidata a la vicepresidencia, ni sería hoy ¿Cuál va a ser esta entidad que plantearía la prioridad? No solo creo en él, estoy muy orgullosa además de estar en su gabinete. ¿Qué entidad va finalmente poder planificar o priorizar, priorizar finalmente cuáles son los proyectos para el cierre de la brecha de infraestructura y qué papel cumple Invierte Perú? Invierte P, invierte.pe, pero es invierte. Vamos a invertir, vamos a generar inversión, vamos que a reemplaza justamente lo que es SNIP. Es la antítesis del SNIP. O sea, es todo lo malo que se evidenció en el SNIP, estas, vamos a decirle mafias para no calificar, pero estos grupos que se organizaron en torno a los SNIPs y que se volvieron expertos en preparar expedientes técnicos y que el dinero se fue más en los expedientes técnicos que en el proceso de construcción en sí mismo. Todas estas cosas que se pusieron en evidencia como debilidades de un sistema de control, que es lo que quiere hacer el SNIP finalmente, controlar el gasto y la calidad del gasto. O sea, vamos a invertir, pero vamos a invertir bien. Lo que se está haciendo es hacer, por ejemplo, expedientes modelos, ¿no? ¿Por qué si yo tengo que construir pabellones en las cárceles, tengo que construir pabellones distintos? ¿No basta con un expediente técnico bueno que me diga cuál es lo que yo necesito hacer? Ya después pero ahí también se hace ingeniería de detalle para que no nos caigan con el tema de las adendas y las Exactamente. Estudia suelo. ¿Cuándo, ministra? Estudia suelo y estudia las características particulares. ¿Cuándo se va a dar ese marco para que empiecen ese Hoy hemos discutido que no tendría que aprobarse en Consejo de Ministros, se podría aprobar por decreto supremo, pero está la importancia del Invierte P para el desarrollo del país y el crecimiento, pero además para la lucha contra la pobreza, que lo hemos discutido hoy toda la mañana. Ya se ha discutido, ya está listo, el reglamento debe salir en los próximos días. Pero es un reglamento que lo que busca es facilitar la inversión manteniendo el control y que además el promedio de ejecución de gasto no sea pues del 60% anual, ¿no?
O sea, un país que tiene que luchar contra una geografía tan complicada, con todas las ciudades que se han formado en la frontera que están tan abandonadas, con toda la desigualdad de oportunidades que hay en un país que crece por un lado y en un país pobre, sin agua, sin luz, sin oportunidades, en otro que no sabe ni leer. ¿Cómo haces para cerrar esa brecha? Correcto, pero a ver, yo tengo muchas preguntas, porque no el tema de proinversión de la OCE, pero ¿cuándo podríamos ver ese nuevo marco? ¿Cuándo yo podría invitar? Creo que es Álvaro Quijandría que se va a encargar de ese tema eso es APPs, y pueda concretar. Eso es únicamente APPs. Claro, eso es APPs, pero InviérteP es bastante más que eso. InviérteP son todos los proyectos de inversión pública. El proyecto se discutió, yo creo que la próxima semana estoy segura que el ministro de Economía, que además... ¿Por qué la gente no le cree al presidente Kuczynski cuando saca con este tema de la lucha anticorrupción? ¿Por qué esa encuesta tan baja? Y le pregunto abiertamente, porque hasta el mes de diciembre, a fines del mes de diciembre, él decía, Odebrecht no es tan corrupta, son algunas cositas, hay que vender el gasoducto, va a comprar Brookfield. ¿Qué ha cambiado? Finalmente, ¿no será que la gente no le cree al presidente Kuczynski? No. Yo creo que el presidente Kuczynski representa algo que un país como el nuestro necesita. Sensatez, sabiduría y serenidad. Esto no es crucifíquenlo. Esto es un tema de una empresa que hay que sancionar, votar de este país, guardar el dinero. ¿Y por qué no han hecho lo mismo, por ejemplo, con Graña y Montero? Pero es que hay que hacerlo con todas. El tema es que ni Graña Montero... ¿Pero por qué Graña y Montero, empresa involucrada en acto de corrupción, seguirá el mismo destino? Y acá usted tiene el titular, afirma que Graña y Montero aún podrá contratar con el Estado. Y hay 3 puntos, ¿no? Porque justamente se trata, cuando las empresas y sus representantes son condenados por delitos de lavado de activos. Primer supuesto. Corrupción y lavado de activos. Representantes de las empresas hayan admitido el delito. Segundo supuesto. Y cuando se trate de empresas vinculadas. Sí. Héctor Gadea, del estudio Benítez Forno, dice que podría alcanzar justamente en el tema de las empresas vinculadas. Es cierto que Carlos Caro dice que no, pero hay una posibilidad que sí. ¿Por qué ir por el no? ¿Por qué ser tan cautos en una situación que la gente está indignada? Qué buena pregunta y qué difícil. Porque si tú gobiernas con la indignación y no eres capaz de explicarle al país que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Usted me está diciendo entonces que no se puede hacer, porque tengo un abogado que dice que sí y otro que dice que no. Sí, pero, y normalmente cuando se han dado las adendas siempre que se ha convocado a un abogado, el abogado le ha dado la razón a la empresa y el Estado nunca ha dicho hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. La responsabilidad del Ministerio de Justicia en esto es la definición de los lineamientos. Y lo que nosotros estamos haciendo con las empresas vinculadas es aquellas empresas, estudiaré Graña y Montero en cada caso en particular, no quiero ponerle nombre, que calcen en ese 10% y que calcen en esas características, que están pensadas también para empresas vinculadas a Odebrecht directamente y a otras empresas similares, entrarán en esta caja. Pero lo que no se trata aquí de decir a todas estas son, bueno, a todas estas. La que sea condenada, sea cual fuera, sea esta o sea cualquier otra, no va a volver a contratar con el Estado peruano. Bueno, ojalá, pero el tema de la justicia es que este caso ha reventado por la justicia brasileña, no por la peruana, pero ojalá finalmente se dé y podamos aplicar. Y ojalá que no se vuelvan a dar situaciones así en el país. El éxito sería que en los próximos contratos podamos identificar cuando un corrupto quiere contratar con el Estado para no permitírselo, sancionarlo oportunamente para no generar impunidad y no permitir que ningún funcionario de la administración pública del país se beneficie ilícitamente con dinero que no sea el que gana trabajando cada día como todos los peruanos. Marisol Pérez, un placer como siempre. Muchas gracias. Vamos a hacer una